Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, incontables debates en redes sociales y un sinfín de especulaciones: la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¿Fue todo un montaje publicitario? ¿Una estrategia de marketing brillante? ¿O hubo algo más, algo real, entre estos dos talentosos actores turcos? Vamos a desenmarañar esta historia, a analizar los hechos, a escuchar los rumores y a tratar de llegar a la verdad, o al menos, a una conclusión razonable. Así que si son tan curiosos como yo y les gusta el drama, este es su vídeo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, permítanme recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que lo digo siempre, pero es que realmente me ayuda mucho a seguir creando contenido que les guste. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas, el chisme jugoso y el buen entretenimiento. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la televisión turca y que, inevitablemente, se entrelazaron gracias a su participación en la exitosísima serie Medcezir. Esta adaptación turca de DOC catapultó a ambos actores a la fama internacional y, por supuesto, encendió la chispa de la especulación sobre si su química en pantalla se extendía fuera de ella. Desde el primer momento, la conexión entre Yaman Koper y Mira Beylice era innegable. Su romance en la serie era apasionado, intenso y lleno de altibajos, pero siempre con un fuerte componente de amor verdadero. Y claro, como suele suceder en estos casos, los fans rápidamente empezaron a fantasear con la idea de que Aatay y Serine fueran algo más que compañeros de trabajo. Las revistas del corazón turcas, expertas en el arte del rumor y la exageración, se encargaron de alimentar esas fantasías con fotos robadas, testimonios de supuestos amigos cercanos y análisis exhaustivos de cada mirada, cada sonrisa y cada gesto entre los actores. Se les vio juntos en eventos, en fiestas, incluso comprando en el supermercado, y cada una de estas apariciones era interpretada como una prueba irrefutable de su romance. Pero, ¿qué decían Aatay y Serine al respecto? Bueno, como suele ser habitual en estos casos, mantuvieron un perfil bajo y se limitaron a declarar que eran buenos amigos y que tenían una excelente relación laboral. Una respuesta diplomática que, por supuesto, no satisfizo la curiosidad de nadie. La realidad es que a lo largo de los años, la relación entre Aatay y Serine ha sido objeto de múltiples interpretaciones y teorías. Algunos creen fervientemente que sí hubo un romance real, pero que decidieron mantenerlo en secreto para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Otros, en cambio, sostienen que todo fue una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para aumentar la popularidad de Medcezir y mantener a los fans enganchados a la serie. Y luego están los escépticos, aquellos que creen que Aatay y Serine simplemente eran buenos actores que supieron interpretar sus roles a la perfección y que su química en pantalla no era más que eso, una actuación convincente. ¿Quién tiene la razón? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, a excepción, claro está, de los propios Aatay y Serine. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, los rumores y las declaraciones que han surgido a lo largo de los años para tratar de hacernos una idea más clara de lo que realmente sucedió. Empecemos por el contexto. Medcezir fue un fenómeno televisivo en Turquía y más allá. La serie fue un éxito rotundo desde el principio, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Aatay y Serine. Los productores, conscientes de esto, seguramente no habrían dudado en explotar esa conexión al máximo, incluso si eso significaba alimentar los rumores de un romance entre los protagonistas. Además, hay que tener en cuenta la cultura del espectáculo turca, donde la vida privada de los actores es constantemente escudriñada y analizada. Los medios de comunicación tienen una gran influencia en la percepción pública de las celebridades, y a menudo se recurre a estrategias de marketing que involucran la creación de historias de amor para mantener el interés del público. Esta práctica no es exclusiva de Turquía, por supuesto. En Hollywood, por ejemplo, los estudios a menudo orquestan romances para promocionar películas, especialmente aquellas que se centran en historias de amor. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y el público a menudo tiene dificultades para discernir qué es genuino y qué es una estrategia de marketing. Dicho esto, también es cierto que la química entre dos personas no se puede fingir por completo.
Si bien es posible actuar y simular emociones, hay algo en la conexión genuina que se transmite a través de la pantalla y que es difícil de replicar. Y en el caso de Aatai y Serinei, esa conexión era palpable. Las miradas que intercambiaban, los gestos sutiles, la forma en que interactuaban en las escenas románticas, todo parecía indicar que había algo más que simple profesionalismo entre ellos. Los fans de Medcezir no solo se engancharon a la trama, sino que también se invirtieron emocionalmente en la relación entre Yaman y Mira, y esperaban ver esa relación florecer también en la vida real. Algunos de los rumores más persistentes sobre su relación incluyen historias de citas secretas, viajes juntos y hasta planes de matrimonio. Sin embargo, ninguna de estas historias ha sido confirmada oficialmente y, en muchos casos, han sido desmentidas por los propios actores o sus representantes. Las redes sociales, por supuesto, jugaron un papel fundamental en la difusión de estos rumores. Cada foto de Aatai y Serinei que aparecía en Instagram o Twitter era analizada minuciosamente en busca de pistas sobre su posible romance. Los fans crearon hashtags, recopilaron pruebas y debatieron apasionadamente sobre la naturaleza de su relación. Por ejemplo, en una entrevista, Serinei Sarkaya declaró que ella y Aatai eran muy buenos amigos, y que se admiraban mutuamente como profesionales. Sin embargo, evitó hablar directamente sobre un posible romance, dejando la puerta abierta a la interpretación. Esta ambigüedad alimentó aún más la especulación y permitió que los fans siguieran fantaseando con la idea de que ella y Aatai eran pareja. Serinei, una actriz inteligente y consciente de su imagen pública, sabía cómo jugar el juego de los medios y mantener el interés del público sin revelar demasiado. Por su parte, Aatai Ulusoy también ha sido evasivo a la hora de hablar sobre su relación con Serinei. En varias ocasiones ha afirmado que valora mucho su amistad y que disfruta trabajar con ella, pero nunca ha confirmado ni negado que haya habido algo más entre ellos. Al igual que Serinei, Aatai prefirió mantener su vida privada alejada del escrutinio público y evitar alimentar los rumores sobre su romance. Esta postura, aunque comprensible, también contribuyó a mantener viva la llama de la especulación entre los fans. Otro factor a tener en cuenta es que después de Medcezir, Aatai y Serinei no han vuelto a trabajar juntos en ningún proyecto. Esto ha alimentado aún más las especulaciones sobre su relación, ya que algunos creen que su distanciamiento profesional es una señal de que hubo algún tipo de problema entre ellos. Si hubieran sido simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, ¿por qué no volver a colaborar en otro proyecto? Esta pregunta resonó en la mente de muchos fans y alimentó la teoría de que su relación había terminado en malos términos. Sin embargo, también es posible que simplemente hayan decidido seguir caminos diferentes y explorar nuevas oportunidades profesionales. Ambos actores han tenido mucho éxito en sus carreras individuales después de Medcezir, y es comprensible que quieran seguir creciendo y evolucionando como artistas. Aatai ha protagonizado varias series exitosas en Netflix, como The Protector y Terzi, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para atraer a una audiencia global. Serinei, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca y también ha incursionado en el teatro musical, mostrando su talento para el canto y el baile. Además, es importante recordar que la vida de un actor es extremadamente exigente y a menudo implica largas jornadas de trabajo y una gran presión mediática. Es posible que Aatai y Serinei hayan preferido mantener una distancia profesional para proteger su privacidad y evitar la constante especulación sobre su relación. En resumen, la verdad sobre la relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya sigue siendo un misterio. Es posible que haya habido un romance real, es posible que todo haya sido una estrategia de marketing, o es posible que la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Quizás la clave esté en entender que la realidad a menudo es más compleja y matizada que las simples etiquetas de romance o estrategia de marketing. Es probable que haya habido una conexión genuina entre ellos, pero que también haya sido potenciada y utilizada por los medios y los productores para aumentar la popularidad de Medcezir. Lo que sí es cierto es que su química en pantalla fue innegable y que su trabajo juntos en Medcezir dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su interpretación de Yaman y Mira cautivó a millones de espectadores y los convirtió en una de las parejas más queridas de la pantalla chica. Y aunque nunca sepamos con certeza qué sucedió realmente entre ellos, siempre podremos disfrutar de sus actuaciones y seguir especulando sobre su relación. La magia del espectáculo reside precisamente en esa capacidad de generar misterio, fantasía y debate. Ahora, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Desglosamos el enigma de la relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya,
explorando si su romance fue real o una inteligente estrategia de marketing. Analizamos el contexto de su éxito en Medcezir, la presión mediática y las declaraciones ambiguas de los actores. Examinamos el papel de las redes sociales en la difusión de rumores y la persistencia de la especulación a pesar de la falta de confirmación oficial. Aunque la verdad definitiva siga siendo esquiva, concluimos que su impacto en la televisión turca es innegable y su química en pantalla, memorable. En última instancia, la relación entre Atay y Seriney se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la vida de las celebridades es percibida y consumida por el público, y cómo la línea entre la realidad y la ficción puede ser difusa y manipulada en el mundo del espectáculo. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de verlo y por formar parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un romance real entre Atay y Seriney? ¿O creen que todo fue un montaje publicitario? ¿Quizás una combinación de ambos? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme su opinión. Me encanta leerlos. Sus ideas y perspectivas son valiosas y enriquecen el debate. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y, lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tendremos más chismes, más análisis de series turcas y mucho más entretenimiento para todos ustedes. Hasta la próxima. Sigan explorando el fascinante mundo de las series turcas y nunca dejen de cuestionar la realidad que se presenta en la pantalla. Nos vemos pronto.